Mi nombre es Anastasia, de Colombia, hoy desde República Dominicana. Les quiero recordar usar su nuevo nombre. También ahorita mientras, si lo pueden cambiar en su Zoom, para que cuando las llame, pues las pueda llamar por su nuevo nombre, ¿ok? Y si no lo saben hacer desde Zoom, para que lo escriban en el chat y así las podamos llamar correctamente, ¿vale? Buenos días a todas, les doy la bienvenida a nuestra reunión hoy de Zoom. Hoy vamos a compartir una lección bien importante en todo viaje de restauración y se llama, espera, la estoy recordando aquí, No más vergüenza, que es del libro Restaure sus relaciones de Erin. Entonces, me gustaría comenzar con lo que el Señor me habló al corazón de este capítulo, que básicamente me recordó eh, ese cuadro de la relación de mi madre con sus suegros, o sea, pues con mis abuelitos. Y resulta que mi mamá vivió, digamos que algo muy similar a lo que vivió Erin. Aunque la relación con mis abuelitos siempre fue cordial, ellos pues nunca le dijeron que había otra mujer que había sido como su deseo de esposa para mi padre, pero ella siempre sintió y nos hizo saber que no era apreciada por mis abuelitos, o sea, por sus suegros. Pero pues por gracia de Dios, mi mamá nunca ha sido el tipo de mujer que busca eh, como el cariño, o busca agradarle a la gente, o que busque que la gente la quiera, o así como esa forma de perseguir, ella nunca ha sido así. Y, y gracias a Dios, ella siempre supo de alguna manera que por alguna razón que desconocemos, mi papá fue rechazado especialmente por mi abuela, así que ella entendía que al él ser rechazado, pues a ella pues no la querían por causa del rechazo de mi padre. Entonces, para mí el ejemplo de ellos, tanto de mi mamá como de mi papá, siempre fue que pese a esa actitud, ellos nunca rechazaron o trataron mal a mis abuelitos, sino que por el contrario, ellos siempre los amaron y los trataron con mucho respeto. Entonces ese fue como el ejemplo que yo recibí. Y recuerdo que ese ejemplo me sirvió mucho a mí también para mi proceso de restauración, eh, especialmente por ver la actitud de mi mamá de no buscar. Y creo que eso fue lo que me ayudó a mí a soltar tanto, que como ustedes saben de mi testimonio, al punto en que, al extremo en que ya mi esposo terrenal sentía era que yo nunca lo había querido, pero era por esa manera de ser de mi mamá que también, digamos que yo la copié de alguna manera. Entonces, yo lo que aprendí de este principio y cuando lo leí en el ministerio es que soltar sí tenía mucho sentido. Y lo que aprendí también es que soltar es un acto de amor. Como dice Erin, citando las palabras de mi amado, que no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Y es que si es un acto egoísta el tratar de obligar a una persona que nos quiera o que haga algo que nosotras queremos que hagan por nosotras. Entonces, eso creo que siempre me pareció como de mal gusto, precisamente por el ejemplo que había visto y nunca ha sido algo que me ha interesado buscar. Entonces creo que eh, es para mí desde esa perspectiva y desde cómo lo aprendí, siempre ha sido un acto de amor de no obligar a las personas a hacer o a querernos si no lo sienten de esa manera. Em, y pues también aprendí que mientras nosotras nos refugiamos en el Señor,
Y Él llena ese vacío y esa necesidad de amor, esa necesidad de sentirnos completas, de sentir que alguien nos ama de la manera que queremos ser amadas y que solamente Él puede hacernos sentir amadas como nosotras queremos sentirnos amadas. Solamente en ese lugar de amor es que nosotras empezamos, en lugar de necesitar, a dar, a sembrar esas semillas de amor y posteriormente a cosechar, porque todo el que siembra cosecha. Entonces, cuando ya sentimos que no tenemos fuerzas, que nos hace falta algo, lo que realmente nos están llamando es a dar en esa área, como cuando Eri nos decía en alguno de los recursos, si usted siente falta de ánimo, necesita dar el último ánimo que usted tiene a otra persona y Dios se lo va a dar porque así es el principio. Sembramos y cosechamos. Entonces, em, lo podemos ver también en el testimonio de Erin, cómo ella, después de haber sembrado con cartas por años y sin esperarlo ya después, sin ser una necesidad para su corazón de sentirse amada, comenzó a recibir de su suegra ese cariño, de su ex suegra en ese entonces, ese cariño que en algún momento ella sembró. Y así es como funciona los principios de Dios. Y cuando nosotras buscamos, en cambio, cuando nosotras buscamos y perseguimos a alguien, sentimos más dolor porque sentimos el rechazo, sentimos que somos lastimadas. Y esa es la estrategia del enemigo precisamente, que él quiere exponernos a más dolor, a más sufrimiento para que nos rindamos y para que nos demos por vencida con el plan que tiene Dios para nosotras. Entonces, eso es lo que yo he aprendido y que simplemente responde a nuevamente amar, a que lo que hacemos lo hacemos por amor, no solamente a las personas, pero principalmente a nuestro amado, que es el que merece todo nuestro corazón y nuestra atención. Entonces, eso es lo que les quería compartir de este capítulo. María José, nos gustaría escuchar de ti. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Estoy con harto ruido de fondo, pero estoy con audífonos que los aíslan. No sé si se escucha bien. Sí, te estamos escuchando bien, no se escucha ruido. Perfecto. A mí me llamó demasiado atención la lectura, creo, porque además me identifiqué completamente con la escritora, porque viví exactamente lo mismo. No he llegado al espacio de recibir una carta de perdón de vuelta, ni tampoco yo he hecho las cartas, pero fue exactamente igual. Y a diferencia de ella, yo no tenía la aprobación de mi ET en ese proceso. Al contrario, como que hacían más equipo común entre ellos que conmigo. Entonces, obviamente, que cuando vino el proceso de quiebre, como que sentí que eso precisamente me tenía muy intoxicada en amargura. Y fue un proceso que Dios empezó a hacer, como a sacar toneladas y toneladas de amargura de cada una de esas veces donde busqué erradamente la defensa en mi ET en vez de ir a la fuente, que es algo que comprendí en el proceso de comenzar este desierto con más fuerza. Me hizo mucho sentido. Lo he podido experimentar en otras áreas. Eh, Creo que cuando cargamos heridas por disfuncionalidad familiar o de rechazo, de abandono, se hace más complejo eh, el poder ser consciente de cuándo estamos persiguiendo, porque entramos en un loop de desesperación, de querer respuesta, de conversar, de que se devuelva esto. De hecho, psicológicamente, yo a través de una psicóloga cristiana puedo entender que esto era un estilo de apego ansioso, donde por mi falta de apego sano y seguro en mi infancia, generé este tipo de apego ansioso donde uno está dispuesta, como en el fondo, a que le pasen a llevar todos los límites con tal de mantenerse y seguir amando al sujeto amado. Entonces, efectivamente, ahí parece que se activa una vez. Sí. Efectivamente, creo que la lectura me hace demasiado sentido porque creo que aborda una arista del proceso extremadamente importante para tener paz en el proceso, que tiene que ver con el aprender a soltar. En muchos sitios de restauración se habla de que sueltes, que sueltes, que sueltes, como pero déjalo, entrégalo,
pero en la práctica eso se hace imposible si no se entiende cuál es la herida de base que no nos permite soltar. Y la vergüenza, efectivamente, creo que es una de las principales. De hecho, esta misma psicóloga me explicaba que había que mirar las cosas con los lentes de la vergüenza y el desprecio. Que cuando las personas sienten vergüenza, desprecian. Y es un círculo vicioso, porque los que se sienten despreciados sienten vergüenza y reaccionan en desprecio de rabia, enojo. Entonces, eh, quería comentar que me hace mucho sentido, sobre todo para el tiempo que estoy hoy, que no es fácil, que requiere mucha sabiduría, mucho dominio propio, y en especial poder tener en esa intimidad con Dios de poder entregarlo a Él y que a él ir sanando la identidad se hace más fácil no enganchar con esas situaciones donde nos vemos rechazadas o se activan estas sensaciones, percepciones de vergüenza y que nos hace contraatacar con perseguir o con reclamar o con mecanismos de defensa respecto a esto. Así que nada, me gustó, creo que ha sido bonito como la evolución de los temas de las últimas 2, 3 semanas, donde como que vamos viendo cada semana temas que están súper interconectados. El aprender a soltar es también parte que está conectada de no conformarnos con menos y así de cada uno de los temas que vimos hacia atrás. Así que eso quería compartir. Está silenciada, Del Anastasia. silencio, sí, del silencio. Gracias. Gracias, María, por compartir. Sí, bueno, la vergüenza es como parte de la consecuencia de ese buscar desesperado, ¿no? De ese buscar de nosotras de llenar ese vacío y esa necesidad de cariño, porque la razón por la que buscamos y perseguimos y queremos como ese cariño de las personas es por esa necesidad, porque no tenemos ese sentimiento en nuestro corazón o no nos ha sido infundido o nos hizo falta o bueno, lo que sea. Muchas veces sí puede provenir de la infancia o simplemente de esa relación rota y de lo que algún día fue y cómo las cosas han cambiado y esa necesidad de volver a sentir lo que era antes. Pero lo hermoso de este proceso no es solamente que el Señor nos muestre las causas y las raíces, sino que Él siempre tiene la cura. Que Él, y nos puede parecer loco y contrario, ¿no? Porque digamos que nuestra lógica nos dice que si algo nos falta, pues lo tenemos que buscar. Pero en este caso lo que el Señor nos dice es, si algo te falta, solo tienes que darlo. Y no necesariamente a esa persona en cuestión que nos está lastimando, porque no es el caso, sino principalmente a otra persona que está en necesidad, a otra persona que Él nos ponga en el camino y pues principalmente a Él, ¿no? Entonces, siempre creo que es lo más lindo que cada principio finalmente nos conduce a Él, a más de Él y a cómo Él sigue siendo el que nos completa, el que nos llena, el que nos restaura, el que nos levanta, el que nos salva de todas esas situaciones que nos hacen sentir con vergüenza, con tristeza, con tantos miles de sentimientos y emociones y más que somos mujeres que llegamos a experimentar en este tipo de proceso. Preciosa Lina, te escuchamos. Bendiciones. Sí, yo me he dado cuenta que desde que comenzó mi viaje, antes me dolía mucho lo que yo podía haber vivido. Y me doy cuenta porque hace unos días mi niete como que se molestó por algo. No digo que no me dolió, sí, pero fui a mi amado y le dije lo que sentí en ese momento y pues al poco tiempo ya no me duele. Tiene como 2 días eso y yo me he dado cuenta de cómo cuando corremos al Señor y le decimos todas nuestras necesidades, Él viene y con su abrazo nos consuela y nos vamos haciendo cada vez en sus brazos menos dependientes de las personas, menos dependientes de querer que nos digan pues una buena palabra, ¿no? Para estar nosotros bien.
pero sabemos que en los brazos de nuestro amado podemos estar bien y en todo momento. Y yo sentí ahí la mano de mi amado, su abrazo y su consuelo, diciéndome lo contrario con su palabra, ¿no? ¿Para qué? Para vencer todas esas voces que al final de cuentas, como dice la palabra de nuestro Señor, que no es con guerras humanas, ¿no? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, porque el enemigo quiere de una o de otra manera siempre estarnos entristeciendo o haciéndonos enojar o haciéndonos estar pensando en cosas que no tengan que ver con la palabra del Señor. Pero yo me he dado cuenta durante este tiempo que para mí ahora es más fácil recordar la palabra del Señor y vencer todos esos pensamientos equivocados. Y mi amado me ha fortalecido en la fe porque yo siento que como que sonrío, sí, en ese momento me dolió, pero sonrío pronto porque digo, todo está en las manos de mi amado, ¿no? Todo está en sus manos y esto es un tiempo que me está ayudando a mí. Y luego le platico a él y le digo, enséñame a descubrir en qué más tengo yo que estar trabajando en mi persona. Pero sí me he dado cuenta que yo cada vez siento menos temor al rechazo, porque eso es lo que todas las mujeres tenemos, ¿no? Y yo creo que es por lo mismo de que nuestro amado nos trajo este viaje para sanidad de nuestro corazón. Porque yo me acuerdo hace mucho tiempo que yo le decía, cámbiame, cámbiame, y yo se lo creía, pero él sabe las maneras que muchas de las veces permite para que nosotros podamos entender ciertas áreas, ciertas cosas, de donde somos dependientes o de donde necesitamos nosotros cambiar. Y yo creo que en mi caso, pues yo lo necesitaba para aprender a depender de mi amado y ver que todo proviene de él, porque al final así es, y era lo que él me recordaba, que, que todo viene de él y que toda buena dádiva viene de sus brazos. Y de hecho pude sacar de esas palabras que mi ete me dijo, porque me los dijo un poco molestos, pero me acordé de la promesa que me había dado el Señor de que Él no me iba a dejar sola y de que Él no me iba a desamparar. Y pude ver en esas palabras, aunque fueron un poco golpeadas, la voz de mi amado diciéndome, esa fue la promesa que yo te di, ¿no? Y es lo bonito de poder sacar lo precioso de lo vil, como dice su palabra. Y eso que Él me dijo de, yo te hice esa promesa y te la estoy cumpliendo y tú lo estás viendo. Y aunque lo oí de una manera extraña en mi esposo terrenal, yo estoy feliz porque pude ver que es mi amado celestial cumpliendo lo que él a mí me había prometido. Y eso me llenó de felicidad mi corazón y hasta ahorita puedo decir, ese dolor pronto se marchó, ese dolor ya no está porque mi amado es lindo y he podido comprobar que su palabra es fiel y que mientras nosotros corramos a sus brazos estamos seguros y pronto cada vez la vergüenza irá disminuyendo y como él dice que no nos dejará avergonzadas para siempre, ¿no? Es un tiempo, es un proceso para que nosotros aprendamos a ser humildes delante de él y seguir caminando para que podamos ser luz, como decía no sé si fue el devocional de ayer, luz para los que nos ven. Bendiciones. Gracias, Lina. Sí, me gusta que hayas tocado el tema de la dependencia, porque es justamente dejar de depender del amor y de las expresiones de cariño que recibimos de las personas para depender solamente de nuestro amado, de la fuente, que es la única fuente que siempre está llena, que siempre está disponible para nosotras y que es la fuente de esa agua que realmente nos sacia, ¿sí? Porque hay muchas fuentes y como cuando él se encontró con la samaritana,
había otro pozo de agua, pero él mismo le dijo, del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Entonces, es solamente de él y de su amor que realmente podemos ser completamente satisfechas. Podemos recibir el amor de otras personas, pero como que siempre está ese vacío, ¿no? Y creo que siempre lo sentimos nosotras, pese a que teníamos el amor de alguien en nuestra vida, siempre sentíamos que nos hacía falta algo, siempre sentíamos que nos hacía falta más, y de hecho de ahí empezó también a crearse esa amargura en el corazón que resultó en ser mujeres conflictivas, en ser mujeres contenciosas, en ser mujeres que siempre querían más, queríamos más, más, más. Y era justamente porque ninguna de esas otras fuentes nos estaban saciando, porque la única fuente que nos sacia es el amor de nuestro amado. Gladys, preciosa, nos encantaría escucharte. Bienvenida. No te puedo escuchar. No sé qué es. Ahora sí, ya. Sí, creo que si te acercas un poquito al micrófono. Estoy aquí. Ay, Dios. Ah, salió equivocadamente. Bueno, Kai, hermosa, bienvenida. ¿Te gustaría compartirnos lo que el Señor te enseñó con esta lección? Hola, buenos días, hermosa. Hoy no puedo compartir, disculpen. Ah, ok, Kai, preciosa. Ok, Gracias. mm, ya todas hemos compartido, tú acabas de entrar, así que solo me queda concluir y me gustaría que recordáramos dos versículos que el Señor me habló, pues cuando terminé la lección. Y es que todo comienza con el primero y el segundo mandamiento que Él nos dio, ¿no? Amar al Señor con tu Dios, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que son lo que nos recuerda justamente la regla de oro de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotras. Y de que justamente se trata de no obligar a la gente a hacer por nosotras lo que no queremos que nos hagan. Entonces, me encanta haberlas escuchado, me he nutrido también de lo que el Señor les mostró a ustedes y las esperamos en el próximo compañerismo. Gracias, Kai, por tu comentario. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Dios las bendiga y un abrazo a todas. Bye, bye. Hola, 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 hola. Creo que ya resolví el problema. Muy buenas tardes. Bellas, bienvenidas a nuestro compañerismo del día domingo. Soy Perla Isaías de Ecuador y hoy vamos a estudiar eh, el capítulo 13 del curso Restaurar sus relaciones, no más vergüenza. Y quería compartir un poco de lo que el Señor me recordaba con esta lección. Y nos sigue recordando, ¿no? Ese aliento que nos da la escritora y que también a veces revisamos en nuestra propia vida, del pasado, de cómo el Señor nos ha respaldado, ¿no? De que en lugar de vergüenza, si lo seguimos a Él, seguimos sus instrucciones, sus guías en el proceso, eh, Él nos dará una doble bendición, ¿no? Quizás tenga muchos ejemplos en mi vida, pero quisiera concentrarme básicamente en el hecho de que el Señor realmente nos cuida en ese sentido y nos va transformando en el proceso, ¿no? Eh, y ver que aunque la honra que Él nos puede dar en este mundo se puede ver representada de diferentes maneras.
lo que verdaderamente importa, o quizás lo que verdaderamente debería tocar nuestro corazón, es que en él, en su corazón, ante los ojos del Señor, nosotras estamos siendo vistas con ojos de honra de parte de Él, y que de repente podamos ver en nuestras vidas después de algún tiempo de prueba, cómo Él en realidad nos da esa bendición, nos va mostrando o va revelando a nosotras ese corazón que Él tenía para que nosotras podamos ver ese verdadero sentir que Él tenía a nosotras en la situación que estábamos atravesando. Me gusta recordar esa parte. En mi proceso ha habido muchísimos momentos en que el Señor eh, realmente me ha honrado grandemente. Me, me ha puesto en ese lugar de que en algún momento yo lo peleé o lo decía con tanto ahínco en mi carne, como orgullo quizás también. Eh, y de repente uno se da cuenta, ¿no? Que cuando lo persigue, lo busca, aparte de dañar el corazón, aparte de amargarse a uno misma, lo único que hace también es alejarse del Señor y no y ni siquiera lograr lo que quisiéramos, ¿no? Pero ver que el Señor es fiel, ver que el Señor en su momento revela ante tus ojos, los ojos de los demás, el cuidado que tiene de cada uno de nosotros en cada pedacito de ese proceso que a veces nos duele, porque como decía el ejemplo de la escritora, el Señor nos lleva a hacer cosas como poner la otra mejilla, dar amor, ser respetuosos, honrar con el corazón correcto a las personas que en un momento dado en realidad nos están lastimando. Y es hermoso ver cómo la palabra del Señor en todo momento se cumple, se cumple mientras lo deseemos. En algún momento veremos, por eso dice su palabra, que no nos cansemos de hacer el bien, perdón, que no nos cansemos de hacer el bien. Este, perdón un momento, perdón. Bueno, y ver que en algún momento el Señor siempre nos pone esa bendición de que podamos ver de que en realidad mientras Él nos empieza a transformar, nos empieza a moldear, eh, él dará en su momento esa revelación ante nuestros ojos, ¿no? Como les digo, creo que todas tenemos algún testimonio hermoso que dar de ese tipo de fidelidad del Señor, de obediencia en medio de lo duro, de obediencia en medio del dolor, de obediencia en medio de la vergüenza. El Señor honra en su momento dado. El Señor siempre tiene su momento específico para mostrar la bendición en ese momento. Y lo más bonito de todo es que con el tiempo luego recorrido nos damos cuenta que en realidad honró, él en realidad bendijo y que cada una de sus palabras tuvo esa bendición y esa promesa se cumplió, ¿no? Entonces, por el momento voy a dejarlo hasta ahí, mientras el Señor me recuerda algo más en medio de la lección y de sus testimonios. Y le quiero dar el paso a Magdalena. Por favor, ¿nos puedes compartir lo que el Señor te ha mostrado? Sí, buenas tardes. Soy Magdalena de México. Leí la lección esta mañana y me gustaron dos cosas que obtuve. La principal es cómo invita pues, a tener una relación cordial con las demás personas. En este caso que narra la relación que lleva con su suegra o su ex suegra y cómo maneja las cuestiones de cuando alguien sentimos o siente el rechazo de alguien más y que a veces nos aferramos a obtener la aprobación cuando lo que debemos de buscar pues siempre es la aprobación de actuar conforme el Señor nos guía o conforme la voluntad del Señor y sentirnos primero aceptadas por Él y no buscar pues, la aprobación de otro ser humano. Y me lleva a esa reflexión de aún y porque a veces, como comentaban ahorita al inicio, a veces aunque sean esas
te digo, hacemos conductas que nos hacen sentir humilladas ante otras personas, o sea, nosotros, pero si todo es en pos de lo que el Señor tiene designado para nosotros, al fin nos va a hacer sentir plenas y completas con nosotras mismas. Esa fue la primera parte que me gustó aprender, y la segunda es en relación al dejar ir y dejar de perseguir a otra persona para que nos quiera, y hablaba pues de cómo eso puede ser una actitud pues de egoísmo o de soberbia, de creer, nosotros quererle indicar a alguien más cómo nos debe querer o amar. Y cuando habla pues de la biología que tenemos como hombres y como mujeres, y que el hombre pues su biología es pues cazar, y las mujeres pues ser casadas o cortejadas, ¿no? Entonces me gusta mucho también ese aprendizaje. Para mí ha sido un principio de los más difíciles. He aprendido mucho, he trabajado, y gracias al Señor he avanzado mucho en eso. Y es eso, de no estar exigiendo a los demás cómo alguien nos debe de querer, ni quererle enseñar a que nos quiera, sino amar al Señor y perseguir al Señor, y Él en su bondad y su voluntad, pues nos dará el amor de quien corresponde en el tiempo que corresponde. Y tener la paciencia de lo que también comentaban ahorita, de las pruebas o de la espera. Y Él, o sea, la garantía que tenemos es que Él nos va a recompensar todas esas pruebas. Entonces, yo aprendí esas dos cosas hoy de la lección que nos tocó estudiar. Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Magdalena, por comentarnos muy detallado y acertado. Mientras conversabas, mientras nos contabas, el Señor me recordó el versículo que está en Jeremías 18, 13, algo así, 18, que habla sobre el alfarero y el barro, ¿no? El Señor precisa a veces deshacernos, y en ese proceso de deshacernos es donde está la vergüenza, que alguien nos lastime, queriendo o no queriendo hacerlo. Entonces, ver que el Señor igual requiere ese proceso para hacernos nuevas personas, para moldearnos según su carácter, para moldearnos según lo que Él desea de nosotras, es realmente donde deberíamos enfocar. Y Magdalena decía algo también importante, que es el respetar y honrar. Y hay algo que a mí quizás se me ha revelado con más de comprensión últimamente, es el versículo donde nos habla sobre qué es el amor, que está en Primera de Corintios, ¿no? Que nos dice que el amor no es envidioso, no es ansioso. Y hay una parte especial que a mí me encanta, y que me ha ayudado a ver mucho, analizarme a mí. En muchas situaciones lo he alabado cuando lo he analizado, porque digo, wow, ahora estoy en este nivel. En otras digo, ay, todavía me falta. No, pero es la parte donde dice, no busca lo suyo, ¿no? No busca lo que cree que es correcto, no busca lo que cree que le pertenece, ¿no? Y realmente eso cuando nos confrontamos con la palabra del Señor de esa manera, es cuando vemos que realmente es como el Señor está trabajando, o qué nivel vamos en nuestro proceso específico de alguna relación o de alguna situación. Es donde vamos viendo en qué condiciones está siendo transformado y trabajado el corazón de cada una de nosotras, y que es un proceso duro, sí, y que deberíamos verlo, como nos recordó Magdalena, como el alfarero y el barro. O sea, va a tocar momentos que para hacer una perfecta obra en las manos de nuestro Señor, Él va a tener que deshacernos, y el deshacernos tiene que ver mucho con el orgullo, que nos prueben el orgullo, nos prueben en medio del dolor, en medio de la vergüenza, en medio de la desesperación o de la decepción también, y entender que es un proceso y que estamos en buenas manos. Mientras busquemos su guía, mientras busquemos la obediencia, mientras busquemos estar conforme a su palabra, conforme a sus caminos, podemos descansar y estar tranquilos en que Él está orando y que estamos en sus manos, ¿no? Gracias, Magdalena, por compartirnos. Quiero dar paso ahora a Anita. Anita, Hola, bienvenida. hola, buenas tardes a todas. Soy Anita en México y pues al igual que Magdalena, yo temprano estaba leyendo la lección, y una de las cosas que más como que llamó mi atención de la lección fue
cuando Erin describe que tuvieron que pasar más de 20 años para que fuera completamente sanada y que no sintiera dolor. Y yo recordaba mucho cuando recién comenzó mi viaje de restauración hace 5 años, yo recuerdo que lo más doloroso del proceso Bella, te silenciaste, Anita. el rechazo del ET hacia uno, ¿no? Y en mi mente yo recuerdo que yo llegaba a pensar, ¿qué me faltó, no? O por qué no fui suficiente para que me amara o para que me quisiera. Erróneamente esa era mi forma de pensar y yo no me había dado cuenta que mi principal error fue haber desviado mi mirada de mi amado, ¿no? El haber desviado la mirada de aquel que me ama verdaderamente y que siempre ha tenido ese cuidado por mi vida. Pero eso es lo que más llamó mi atención, que tuvieron que pasar más de 20 años para que Erin fuera completamente sanada del rechazo. Y yo pensaba que muchas veces nosotras cuando nos enfrentamos ante el rechazo, no solo del ET, sino, pues en el caso de Erin fue de su suegra o quizás de algún familiar, a veces queremos que el proceso pase rápido, ¿no? Queremos que la gente nos acepte lo más rápido posible. Y no, aquí vemos cómo Erin llevó un tiempo para que Dios sanara esa herida en su corazón y para que ella eh, sanara del rechazo, pero también se sintiera completamente segura en los brazos de su amado y aprendiera a soltar a las demás personas. Eh, Me llamó la atención también cuando ella describe cómo después de que su suegra le pidió perdón, comenzó a ser más insistente, a perseguirla. Y ella en ese momento pudo ponerse quizás en el lugar de pues de quizás del ET, ¿no? Y cuántas de nosotras, bueno, en mi caso muy personal, yo cometí ese error de que decía, yo tengo que llamar, yo tengo que mandar mensajes, tengo que saber cómo está esta persona, como pensando para que sientan que no los he olvidado, ¿no? Para que sienta que no lo he olvidado. Y, y lo molesto que puede llegar a ser el que tú estés insistiendo o persiguiendo a alguien, ¿no? Lo único que provocas es que se haga un muro, como describe muchas veces Erin en otras lecciones, un muro de odio, un muro de rencor, o un muro de rechazo. Y lo importante que es aprender a soltar a las personas. Y yo en lo personal confieso que eso fue lo más difícil de este proceso en mi viaje de restauración, aprender a soltar verdaderamente y entender que la vida de las otras personas no me pertenece, que le pertenecen a Dios. Y muchas veces nosotros queremos ocupar ese papel de Dios o del Espíritu Santo intercediendo o interviniendo en las relaciones, ¿no? En mi caso muy personal, quizás yo quería ser como esa mediadora entre el ET y Dios o entre el ET y mi familia y querer resolver las cosas cuando Dios es el único que tiene la autoridad o el control en los corazones de las demás personas. Y lo demás que anoté es que lo principal de todo esto es que aprendemos que nuestra felicidad solo viene del Señor. Cuando somos rechazadas por alguien, el proceso de rechazo nos va a llevar a aprender que nuestra verdadera felicidad viene del Señor, que Él es el único que nos ama verdaderamente, que no nos rechaza, que siempre está ahí para nosotras, que siempre está ahí para escucharnos. Y les vuelvo a repetir, yo recuerdo que cuando empecé el viaje de restauración, yo solía leer testimonios de alabanzas de muchas de ustedes y yo decía en mi mente, ¿cómo es que ellas han logrado soltar de una forma tan impresionante? A mí me impactaba leer a muchas de ustedes que decían, estoy muy enamorada de mi amado, ya no siento necesidad de buscar a nadie más, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo recién llegué al ministerio, yo decía, yo quiero eso para mi vida, yo quiero tener esa libertad de soltar plenamente y ya no sentir que extraño, ¿no? Al ET o que extraño mi pasado o que extraño mi vieja manera de vivir. Y el día de ayer yo puedo compartir ese testimonio que tuve una reunión con la familia de mi papá y pues yo soy el único miembro de ambas familias, tanto de la de mi mamá como de la de mi papá, que ha pasado por un proceso de separación. Y yo recuerdo que anteriormente mi mamá siempre me decía, vamos a casa de tus tías. Y yo decía, no, no, gracias, porque en el fondo de mi corazón había vergüenza, porque yo no quería como que estar ahí y que todas mis tías estaban con sus esposos y mis primas con sus esposos.
Y ayer por primera vez yo dije, vamos mamá, está bien, voy con ustedes. Y cuando estaba ahí, fue tan impresionante para mí el darme cuenta que ya no me sentía sola, que yo sabía que mi amado estaba ahí conmigo y que aunque mis primas estaban con sus esposos y cada quien con sus familias, yo por primera vez no me sentí sola, no sentí esa vergüenza, como dice la lección, no sentí más vergüenza porque sé que ahora tengo a mi amado de mi lado, que él está conmigo y que no necesito perseguir a más nadie, que no necesito perseguir a más nadie ni querer agradar a más nadie, sino simplemente soltar a aquellas personas, en este caso soltar al ET y entender que su vida y su corazón están en las manos de mi amado y que yo soy de mi amado, que le pertenezco a él y que estando a su lado ya nunca más voy a estar sola y que estando a su lado encuentro la felicidad plena y verdadera. Y eso también es algo que me agradó en la lección y lo escribí aquí y con esto quiero terminar. La parte donde Erin escribe, la alegría a diferencia de la felicidad es constante. La felicidad cambiará con la situación, pero la verdadera alegría permanece y nos reconforta cuando la situación debería ser terriblemente dolorosa. Y verdaderamente, yo creo que todas nosotras ahora hemos experimentado lo que es la verdadera felicidad. La alegría cambia con las circunstancias, pero la felicidad que nos da nuestro amado, esa permanece. Y en medio de las cosas que estemos pasando hoy en día, podemos sonreír porque sabemos que Él está a nuestro lado y que Él es el único que sana nuestros corazones y que Él es el único que nos ayuda a soltar verdaderamente a las personas que tenemos que soltar y que nos hace entender que del único que debemos de agarrarnos fuertemente es de Él y de su presencia. Y pues eso es lo que quería compartir en esta mañana. Dios les bendiga a todas. Gracias, Anita. Muy, muy hermoso. Me hice recordar muchas, muchas cosas, que es que así llegamos todas, ¿no? En desesperación de querer ser en nuestro dolor, pues, ¿no? Convertirnos en ese Espíritu Santo, el pequeño de los seres que queremos y que no queremos soltar. Pero en realidad la bendición de soltar, ya como hablaba Anita, uno ya después con el tiempo va comprendiendo y va entendiendo que, por ejemplo, hay un versículo que a veces no lo tomamos de la manera en que debemos tomarlo para este tipo de situaciones por las que muchas llegamos aquí al ministerio, y que está en Mateo 7 que dice, por esto todo cuando queráis que os hagan los hombres, así también hacer vosotros con ellos, ¿no? Porque esta es la ley y los profetas, dice. Entonces, es simplemente no hacerle a otros lo que no quisiéramos que a nosotras nos hicieran. Y vieron que el Señor es gracioso, tiene sentido del humor. Llegará un momento en sus vidas, en sus procesos, en que ustedes sentirán esas ganas de no querer saber nada del asunto, y que mientras otra persona te persigue, y como lo puso la escritora en el capítulo, se siente incómodo. O sea, yo lo viví, y se siente incómodo, se siente que no quiere saber, tener el teléfono apagado por último, pero es una incomodidad tremenda, que el sentir que alguien te persigue cuando tú no quieres, o sea, que alguien te dice algo, te pide algo y tú no quieres. Y es terrible realmente sentirlo. Y cuando yo lo sentí, yo dije, gracias, Señor. Y yo me sentía muy mal por sentirme así, pero después me di cuenta que era parte de una lección del Señor, porque ya pasado ese momento, pasada la lección aprendida, el Señor me mostró cómo tratar esa situación, ¿no? Pero el sentimiento que uno siente, esa necesidad de huir, de no querer saber nada, de cortar lazos completamente, me permitió a mí, lo tomé como esa lección de parte del Señor de cómo se sienten las personas cuando nosotros los perseguimos. Cuando nosotros vamos con la palabra en la mano y empezamos a dictarles palabras que los hagan sentir mal en cuanto a las decisiones que han tomado, cuando el Señor no nos ha llamado para nada a eso. El Señor nos ha llamado a que vivamos en paz, nos vivamos en tranquilidad. Y ahí es donde nos confundimos de repente, ¿no? Y vemos el ejercicio exacto de esta palabra que dice que no le hagan a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Y también se ve la fidelidad de la palabra del Señor, como dice en Oseas 2, que dice, por tanto de aquí yo la rodearé de espino en su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. En ese punto es cuando uno ve
la bendición de comprender ahora la palabra del Señor y en realidad ver que ese proceso, como decíamos al inicio, de pasar por un dolor es un proceso de alfarería que utiliza el Señor para deshacernos, para desarmarnos. Si no hubiéramos pasado, todas las que estamos aquí, por un proceso donde nos movieron el mundo y todo lo que nosotros queríamos, eres tú y yo, simplemente no hubiéramos podido conocer al Señor como lo conocemos ahora, ¿no? Es en medio del dolor, en medio de la prueba, donde conocemos el carácter del Señor y empezamos a conocer quién es Él para nosotros, para mí, para mi situación, para mi dolor, para mi tristeza, ¿no? Y sentir, como decía Anita, que la felicidad es algo cambiante según la situación, según el proceso de vida que estemos atravesando. Pero el gozo en sí, de saber quién es el Señor, y por más difíciles a veces que puedan ser las situaciones en la vida, entender de que el Señor está con nosotros y con el tramo recorrido, como digo, conocer quién es Él, su carácter, su manera de hablarnos, su manera de moldearnos, la manera de protegernos muchas veces, es lo que nos da esa tranquilidad de saber de que no estamos solos. Aquí al mundo, yo siempre he pensado que al mundo llegamos solos y nos morimos solos, pero el único que va a estar con nosotros en todo momento, sin fallar, sin dejarnos a solas a la deriva, es nuestra relación con el Señor. Por eso es tan importante, ¿no? El haber pasado por este tipo de procesos, porque no solamente tienen que ver con un matrimonio y una relación de pareja, tiene que ver con el hecho de aprender a vivir dependientes de la relación con el Señor, porque es lo único seguro que en realidad tenemos, ¿no? Nuestros papás se irán en algún momento, nuestros hermanos harán su vida, nuestros hijos llegará el momento de partir, pero nosotros, ¿con quién estamos? ¿De quién nos agarramos? ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? ¿Quién es el gozo verdadero de nuestro corazón? Y por eso agradezco tanto este tipo de proceso ahora, ¿no? Porque entiendo que es una preparación y una redirección fuerte a lo que verdaderamente debemos concentrarnos, que es Él. Es Él. Nuestro propósito de vida es siempre buscarlo a Él porque nuestra eternidad depende de Él. Queremos pasar nuestra eternidad con el Señor, queremos pasar nuestra eternidad con todo lo que Él quiere para nosotros. Entonces, aquí está la preparación, aquí está el tiempo, aquí está el momento de conocerlo tal como va a ser. Muchas gracias, ella, por compartirnos. Quiero darle el paso ahora a Lisa, si ella nos puede compartir algo que el Señor le ha mostrado. Hola, saludos a todas. Soy Lisa en Costa Rica. Vieras que leí la lección y me resultó muy bonita y también me ayudó porque vieras que tenía mucho tiempo de no tener ninguna comunicación con mi suegra. Hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé nada de ella. Y precisamente anoche ella me escribe de cómo estoy, me pregunta por los muchachos. Y entonces cuando leí la lección, me di cuenta de eso, o sea que cuando soltamos las relaciones, cualquiera que sea, el Señor va a llegar a su tiempo y tenemos que esperar, porque Él a su tiempo será el que haga que la otra persona nos busque a nosotros, ¿verdad? No somos nosotros los que tenemos que perseguir, sino el Señor es el que va a permitir que los demás o esas relaciones que hemos perdido, que están alejadas, regresen de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando leí la lección, ¿verdad? Me sentí muy bonito porque digo, mira, Dios de verdad ayer permitió ese pequeño mensaje, ¿verdad? Con ella. Y también me quedó mucho la lección, lo que es sanación, ¿verdad? El poder permitir que sea el Señor el que nos sane, el que nos sane nuestras relaciones, porque al final Él es el único que tenemos. Y ahora que Anita estaba hablando, se me vino este versículo que dice que aunque nuestros padres nos abandonen, el Señor va a estar con nosotros. O sea, no importa quién nos deje, Él siempre va a estar aquí presente con nosotros. Es el único que va a estar con nosotros
y por supuesto que va a ser el que va a quitar de nosotros toda vergüenza y toda humillación. Entonces me gustó mucho la lección y como les digo, fue como una experiencia también. Entonces creo que debemos seguir y buscar, como dice Erin, buscar más y más del Señor. Si nos sentimos avergonzadas, si nos hemos sentido humilladas, solamente necesitamos más de Él para que Él nos llene, para que su palabra nos llene y poder encontrar esa sanación, aunque tengamos que esperar, porque Él siempre nos pide que esperemos. Y aunque nosotros queramos hacer las cosas o que todo se resuelva ya, siempre debemos esperar y en esa espera es donde Él nos va a ir sanando, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartirles. Sí, sí, Lisa querida, el Señor siempre nos pide un tiempo, un momento, eh, cuando simplemente, y es gracioso, porque me parece que Anastasia publicó un testimonio hace poco que hablaba sobre, es curioso cuando ya simplemente algo no es algo que nos quite el sueño, de repente viene el Señor y va ahí, lo da, lo entrega en nuestras manos y vemos la forma en cómo Él nos honra después de un tiempo de trabajo. Y ese tiempo también requiere el hecho de para poder obedecer al Señor, dándole amor a esa persona que nos lastima, quizás con sus palabras o con sus actitudes, necesitamos del amor del Señor, como decía Lisa, llenarnos de esa fuente inagotable de amor, de paz, de paciencia, de entender de que tal como Él nos ama, nosotros debemos amar a los demás, sin importar qué, lo necesitamos para poder cumplir obedientemente con lo que Él nos pide, ¿no? Y ese es ese es, en realidad es el proceso que nos llena de tantas bendiciones, es el proceso que tiene tesoros preciosos por descubrir en el camino. Y ahorita me acordé que tal como dice la lección, a mí también llegó un momento que estoy divorciada y el Señor en sí me bendijo con esa relación restaurada con mi ex suegra hasta el día de hoy, ¿no? De ver cómo ella me quiere, cómo cuida de mí, trata de que yo esté bien, o sea, son cosas que de repente cuando uno ya no las está buscando, ya no las está necesitando para ser feliz, o para estar gozosa, es cuando el Señor las revela. Y y es precisamente ese dolor, ese llorar, me recuerdo hace muchísimo tiempo atrás, de decir que no entendía por qué no me llevaba a entender ella, de sentir su rechazo, de quizás de ver cómo ella aceptaba cosas que a mí me lastimaban, ¿no? Fue en ese proceso de llanto y ver al Señor que me decía, hónrela, ámela, trátela con cariño, con respeto, y aunque dolía y aunque no entendía, ver cómo ahora el Señor fue fiel, realmente nos muestra eh, quién es Él, quién es Él, porque aquí más allá de que nos honre con ciertas cosas, lo que en realidad importa es que Él está tan pendiente de lo que sentimos. O sea, verlo desde la perspectiva tan grande y distante del tiempo y de las circunstancias en sí, cualquiera que ésta sea, ver en realidad el cuidado, el detalle, el amor, cómo Él se toma el tiempo para hilar, para limpiarnos de cosas malas en nuestro corazón, para sanarnos con el tiempo, es donde vemos verdaderamente el amor de nuestro amado esposo celestial. Y ahí, como decía Anita, es cuando nos damos cuenta que caemos locamente enamoradas del Señor y no entendemos cómo, no entendemos por qué, pero es por eso, que Él se revela amorosamente dentro de nuestras situaciones duras y demás. Gracias, Lisa, por compartir. Damaris, bienvenida. ¿Nos quieres compartir? Gracias, gracias por darme la bienvenida. Es la primera vez que logro entrar a una sesión. No sé si pueden oírme. Sí, sí, totalmente. Bienvenida, Damaris, te escuchamos, que nos deja una pequeña alabanza de lo que el Señor te mostraba con esta lección. Creo que todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Ujú. Estoy precisamente pasando por ese momento donde hay que soltar por completo, ¿no? Lo único que yo puedo decir es que el Señor es bueno, porque a pesar de que es difícil, de que resulta muchas veces insoportable, y yo sé que todas entienden ese dolor, después de que uno está en la presencia del Señor, Él le da a uno la fuerza para afrontar un día más.
Y yo estoy en ese proceso de pedirle al Señor cada día la fortaleza para poder ir dejando atrás todo. No, no resulta fácil. Y anoche precisamente ocurrió una situación que me hizo pensar otra vez, ¿verdad? Qué difícil es dejar todo atrás y no meter las manos. Y no es porque uno no quiera, sino que a veces es una situación como uno ya está como habituado a eso, ¿verdad? Como acostumbrado a lo que solía hacer y luego caer en la cuenta de que ya no es así y que yo ya no tengo por qué hacer ni decir nada. No es fácil, pero la lección que dejaron hoy fue casi que como anillo al dedo, ¿verdad? Porque yo la leí hoy en la mañana y yo decía, Señor, sí, yo sé que tú tienes que trabajar más en esta área de mi vida y escuchar a las demás, ese testimonio es fortalecedor, lo anima a uno a seguir en esto, que todavía eh, me toca un poco más, pero ahí vamos. Y gracias por el tiempo. Gracias, Damaris, bienvenida una vez más. Y sí, preciosa, así llegamos todas, si no fuera por los testimonios de nuestras queridas ministras en aquel momento cuando yo llegué, de Estiva, de Lota, de Anastasia. Recuerdo tantas mujeres que, que daban sus testimonios y yo decía, yo ya quiero llegar. Es insoportable el dolor, lo entendemos, creo que todas las que estamos aquí entendemos cuán insoportable es el dolor. Para mí fue durísimo porque yo ya llevaba como 10 12 años de relación entre noviazgo y matrimonio, que más me duró el noviazgo que el matrimonio, ¿no? Y es durísimo soltar cuando se termina una etapa de tu vida y te cae todo de golpe, ¿no? Toda esa realidad, como que te cambiaron a la persona, que te cambiaron las circunstancias, porque todo cambió tan de repente. Es duro, Dama, es duro y doloroso, pero algo que podemos decirte nosotras con el tiempo que ha transcurrido es de que los caminos del Señor son difíciles. Por algo nos dice su palabra, entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. La puerta estrecha significa que hay cosas que debemos hacer que el mundo normalmente no las hace. Y no lo hacemos en nuestra propia fuerza. Eso te lo decimos por experiencia propia. A veces es necesario dejar que el Señor nos deshaga con amor y nos vuelva a enseñar a cómo tratar, a cómo ser, a cómo obedecer, a cómo mirar, a cómo amar, como dice su palabra, ¿no? Que el amor no es envidioso ni maldoso, no busca lo suyo. Son cosas que toman su tiempo, su momento, porque a veces nuestra mente está tan estructurada con la normalidad de la sociedad que cuando empezamos a vivir la palabra del Señor se rompen muchos estereotipos, paradigmas, formas de pensar, formas de vivir, formas de hablar, formas de hasta de ver la vida. Te cambia completamente la palabra del Señor, pero hay una bendición tremenda, tremendamente escondida dentro de todo ese proceso. Ánimo, y podemos decir que mucho ánimo, un abrazo fuertísimo porque sabemos lo que es estar ahí, pero no te rindas porque el Señor en su momento, en su tiempo, dará sus frutos y lo más bonito es el saber de cómo Él te va a ir sanando en el proceso. Entonces sí vas a descubrir muchas cosas maravillosas con el Señor, muchísimas cosas maravillosas en tu proceso. eh, que son preciosas, que son hermosas y que no solamente se van a enmarcar en el ámbito de tu relación de pareja, sino en todo el aspecto de tus amistades, de tu vida normal, de tu familia, de si tienes hijos con tus hijos, no sé. Es algo que va llevando todo el espectro de tu vida y no solamente se centra en una sola cosa, ¿no? Vas a ser transformada hermosamente y ánimo, ánimo preciosa porque eh, las formas que maneja el mundo este tipo de situaciones solamente traen más dolor.
pero si las manejas y las permites que el Señor las transforme, verás que van a traer muchas bendiciones. Y así como nosotros, en un momento llenas de dolor, que permitimos que el Señor nos procese en el camino, y ahora damos testimonio de su amor y de su bondad, y sabemos que todavía falta mucho más por hacer, y daremos muchos más testimonios. Lo mismo lo hará contigo, con las mujeres que vengan en procesos duros, así como tú ya detrás de ti. Entonces, muchas gracias, Damaris, por compartirnos. No sé si Chuwel nos pueda decir algo cortico en el minuto que nos queda y pueda despedir la reunión. Hola, buenos días, bellas. Trataré en tiempo cortito. Joel en Nicaragua. Em, Después de oírlas todas, cambió mucho lo que iba a compartir hoy, pero en este tiempito solo quiero decir, hay tantas veces queremos cambiar a las personas o esperamos que ellos cambien por cosas que nosotros hacemos, o sea, queremos interferir en su comportamiento y los presionamos cuando los perseguimos. Hablaban de mandar mensajes y me recordó inmediatamente el Señor, mi hermana anda afuera y yo le mando muchos mensajes sobre trabajo. Y ella me contestó, lo estoy haciendo, pero no me están saliendo las cosas. Y eso me dijo, deja de estarme presionando, que yo estoy intentando. Y caí en lo que estamos hablando, pero lo único que puedo hacer es orar por mi hermana y que ella consiga algo, porque el Señor es el que abrirá el camino. Recordemos que todo lo puede Él y que todas nuestras esperanzas deben estar puestas en Él. Gracias, bellas, por acompañarnos hoy y nos vemos en la semana el miércoles. Feliz semana y bendiciones. Adiós.